Bien, lo hemos anunciado. Está en línea ya con nosotros el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Aquí le agradecemos, por supuesto, por estos minutos con nuestra audiencia, sobre todo para ir bajando un poco estos anuncios muy importantes en relación a cómo enfrentar la crisis económica derivada de otra crisis, la crisis sanitaria por el COVID-19. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlo. Ministro, buenas tardes. Igualmente, ministro. ¿Qué tal? Hola, Cristóbal, Carla, Gerson. Ahí tiene un conocido suyo, pues Cristóbal Velolio, que trabajaron juntos. muy conocido. Ministro, explicamos bien ya los dos ejes principales de este nuevo paquete fiscal, los 2.000 millones para trabajadores informales y vulnerables, que deberían llegar a más o menos 2.600.000 personas en nuestro país, y los 24.000 millones de dólares de línea de crédito para las empresas. Tratamos ahí de esbozarlos bien con las limitaciones que tiene sobre todo el segundo punto, y dejamos pendiente algo que usted dice que todavía no está listo, que es el tema de los independientes. Pero vamos recogiendo ya inquietudes que nos han planteado auditores acá y también algunos referentes de la discusión. Respecto de la bajada, en el caso de los 2.000 millones para estas personas, trabajadores informales, vulnerables, ¿cómo se va a juntar este fondo? Ya sabemos de dónde viene la plata, pero ¿cómo se va a articular este fondo y cómo se va a proceder? ¿Cómo las personas van a acceder a estos fondos? Gracias por la pregunta, es muy importante. Lo primero, nosotros como gobierno quisimos dar una señal maciza, concreta, potente a las personas más vulnerables que hoy día tienen incertidumbres, ansiedades, muy comprensibles, las cuales empatizamos respecto al futuro de sus ingresos, particularmente en esta pandemia, ¿no es cierto?, que muchas veces restringe la capacidad de generar ingresos, y en el caso extremo, en una cuarentena, probablemente la restrinja por completo. Entonces el mensaje acá es claro: vamos a estar ahí como Estado, como gobierno, para ir en su apoyo con ingresos, suplementando ingresos cada vez que sea necesario. Y por eso el orden de magnitud, 2.000 millones de dólares, para que tengamos una idea relativa, equivale a más de 11 bonos como el que se aprobó en el Congreso recientemente y que se va a pagar este mes. Luego, el cómo se va a gastar es una excelente pregunta, porque yo lo he repetido muchas veces, acá la pandemia y sus consecuencias son evolutivas, va a afectar a gente de manera distinta. Es probable que el número de gente afectada y vulnerable que debería ser beneficiario de este tipo de apoyo vaya aumentando, vaya cambiando, y por lo tanto de lo que se trata acá es de tener mucha flexibilidad para ir con los mejores instrumentos, con las mejores focalizaciones, con las mejores ayudas, de forma tal de responder, primero, con efectiva urgencia, segundo, de poder llegar a la mayor cantidad de personas que están sufriendo las consecuencias de esto, ¿no es cierto?, y luego llegar en los órdenes de magnitud que correspondan. Entonces la flexibilidad acá es clave, porque esto es un proceso, es una película y no una foto. Ahora bien, cuando yo digo flexibilidad, uno podría, por ejemplo, señalar que puede ser entrega de bonos, ayudas monetarias directas, que cabe calibrar en su magnitud, en su amplitud de beneficiarios, y en eso el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando arduamente para perfeccionar el instrumento que hoy tenemos. Piensen en el bono que se aprobó recientemente y que se va a pagar este mes. Ese instrumento quizás sirve razonablemente bien para periodos de normalidad, pero lo que nos damos cuenta es que en estos periodos excepcionales no cumple bien su cometido, y por eso que es fundamental perfeccionarlo para llegar a más gente en los órdenes de magnitud que se requieran. Y luego, si usted piensa más adelante, conforme la crisis evolucione y cuando superemos las consecuencias más adversas de la crisis sanitaria, probablemente el apoyo de ingresos más que bonos va a requerir subsidios al empleo, por ejemplo, porque las personas van a tener que volver a trabajar, pero vamos a tener un problema de actividad económica. Entonces acá hay que tener mucha flexibilidad, siempre marcando, y vuelvo a mi punto inicial, esta disposición, esta señal potente del gobierno de que vamos a estar ahí, que no van a estar solas las personas que hoy día están con mucha angustia y muchos temores respecto a sus ingresos. Esa flexibilidad ha sido bien valorada y transversalmente se ha dicho que se va en la dirección correcta, pero quisiéramos bajarlo como a lo práctico, ¿no? Nos escribía recién una persona que decía: yo soy feriante, trabajo en una feria persa que está cerrada, no he podido ir, no tengo inicio de actividades, no tengo patente. ¿Me va a corresponder algo? Y si me va a corresponder, ¿qué me va a corresponder? ¿Qué tipo de ayuda? Porque al final aquí es bueno aclarar quiénes son los trabajadores informales. Sí, es una excelente pregunta también. Nosotros podríamos caracterizar a la población adulta de Chile, a la fuerza laboral, primero en aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, que quedan
bien cubiertos con el seguro de cesantía si están desempleados o con la protección del empleo que se aprobó recientemente y que permite una suspensión temporal del contrato sin romper, sin generar desempleo y que permite también suplementar ingresos, ¿ya? Luego usted tiene un mundo de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que tienen un régimen particular, que son aproximadamente 1 millón de personas. El primer grupo eran 4,5, 4,6 millones de personas. Después usted va a tener un grupo de independientes con boletas de honorario, que de alguna manera también son formales, y podemos volver a discutir eso después, pero están desprotegidos ante una caída de sus ingresos. Y luego usted tiene todo un universo de personas informales vulnerables, desempleadas, que tienen ingresos bajos, esporádicos, muchas veces son comerciantes y que son vulnerables, pertenecen al 60% más vulnerable. Para ellos está este fondo, para ese grupo vulnerable. Y como yo le decía antes, cuántas personas están en ese grupo es fundamental, porque esto va a ir evolucionando. Entonces, a la persona que usted me señala, es importante que él concurra, ¿no es cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social y se inscriba en el registro social de hogares para que esté caracterizado, y si cumple con este requisito de ser vulnerable, de ser informal, va a poder, la autoridad va a poder saber que pertenece a esa categoría y en consecuencia cualquier ayuda que haya mañana, él va a ser beneficiario de esta. Ya, pero entiendo que son grupos que ya reciben beneficios del Estado porque están como rotulados o en el fondo registrados como dentro de los hogares más vulnerables. Eso es lo que le entiendo. Claro, pero por eso vuelvo a mi concepto original. Esto es una película y no una foto. Entonces claro. La foto es ¿Sabe por qué se lo pregunto, ministro? Porque también nos escribía otra persona que nos dejaba un audio, digamos, una persona que nos decía: yo estoy cesante desde el 2018 y solo me estoy salvando porque estoy trabajando en Uber. Y en estas plataformas sabemos que muchas veces ha pasado eso, ¿no? Han sostenido a personas que se han quedado sin un trabajo formal, porque además son plataformas que no están reguladas hasta el día de hoy. Para ese tipo de trabajadores, ¿corre el beneficio de hoy? Nos preguntaba también él. Le vuelvo a insistir, aquí la clave es pensar que esto es una película y no una foto. Entonces la foto que yo tenía ayer, que caracterizaba a una población que pertenecía al 60% más vulnerable, que era informal, es distinta a la foto que puedo tener yo hoy o de la que puedo tener mañana, y en consecuencia es fundamental que esas personas que puedan encontrarse en este grupo de vulnerabilidad puedan registrarse de forma tal de que nosotros sepamos que ellos están en esa situación y por lo tanto el día de mañana, cuando haya un beneficio que se entregue, ellos puedan ser elegibles. Por eso yo le decía que es probable que el número de personas, del universo de personas a la cual este tipo de ayuda va a llegar, vaya creciendo. O sea, que vayan al Ministerio de Desarrollo Social sería como el primer, o que acudan, no sé si vayan físicamente, digamos, pero que traten de registrarse sería como la primera recomendación para poder acceder a estos beneficios. Recaracterización, o sea, hay una recaracterización y eso es un requisito previo para poder acceder. Eso yo creo que es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, no habiendo un trámite de por medio, no se va a poder acceder a algún beneficio o obtener parte de estos 2.000 millones de dólares. Claro que si no es imposible, porque usted no sabe... No lo entiendo, solamente estoy transmitiendo para que vaya quedando claro a la audiencia y a la gente que estaba preguntando. Claro. Correcto. Ministro, dejemos para la cola los independientes porque yo sé que no está listo, pero también hay mucha inquietud ahí, por lo menos para tranquilizar. Vamos al otro ítem que tiene que ver con las empresas, y estos 24.000 millones son de línea de crédito. Muchos dicen, teniendo al Estado como aval, si es posible fijar un interés cero. No, a ver, déjeme ir por parte. Lo primero, tanto en Chile como en el mundo, lo que pasa cuando ocurren estas pandemias, estos efectos que afectan a toda la economía, a todos los sectores con fuerza en el mismo momento, es que se produce un aumento del riesgo percibido de todos los actores que intermedian recursos financieros, que prestan plata. Hay una restricción de crédito, obvio, sí. Claro, entonces o le prestan a tasas increíblemente altas o definitivamente no prestan, ¿ya? Se produce una falla de mercado en la cual los agentes ven mucho más riesgo del que de verdad hay, y por lo tanto se requiere la intervención del Estado, y eso es lo que ha ocurrido en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, y lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Quiere decir, ¿sabe qué? Como usted no está viendo correctamente el riesgo y no está prestando, y nos interesa que preste, porque las empresas requieren capital de trabajo para poder pasar este periodo de hibernación en que no están teniendo ventas, y una empresa que era viable, le iba bien, ¿no es cierto?, pero que está en este paréntesis transitorio, pueda sobrevivir y resurgir con fuerza una vez que este paréntesis termine, este paréntesis sanitario termine y la actividad retome. Entonces, lo que uno hace como Estado es poner garantías, y con esa garantía los bancos y los intermediarios financieros prestan. ¿Qué es lo que hicimos nosotros hoy día? Lanzamos un plan en el cual vamos a inyectar hasta 3.000 millones de dólares
a un fondo estatal que se llama FOGAPE, que es el que presta o el que facilita estas garantías para que los bancos las tomen y puedan incorporarlas a sus créditos. Y como en los mercados financieros estas garantías, perdón, lo técnico, están apalancadas. Entonces, estos 3.000 millones en el fondo permiten garantizar créditos por aproximadamente hasta 24.000 millones de dólares. Nosotros no estamos poniendo 24.000 millones de dólares, estamos poniendo hasta 3.000, pero eso permite garantizar créditos por hasta ese monto, lo cual es un monto muy, muy significativo, es casi 10% del producto. Y de lo que se trata entonces es que el crédito fluya con rapidez y fluya plata fresca, capital de trabajo, no que vaya a pagar deudas previas, sino que sirva para la operación. Eso lo explicamos bien, en el fondo hay limitaciones y es bien restrictivo para las empresas, tienen que pagar sueldo, arriendo, en fin. Ahí le quería preguntar sobre el acceso, no sobre el destino. Porque no le respondí la tasa, quería llegar ahí. En lo que nosotros le pedimos a los bancos, primero es que en base a estas garantías que se amplían, o sea, los montos de cobertura, el monto garantizado es mayor para todos los tramos de empresa. 1. 2, estamos ampliando el universo de empresas. Estamos llegando hasta empresas de 1 millón de UF de venta. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque este shock es para todas las empresas, y si la empresa de 1 millón de UF se va de espalda y quiebra, bueno, eso chorrea para abajo y afecta a toda la cadena, a las pequeñas, que nos interesa proteger. ¿Ya? Obviamente las garantías son decrecientes, son más chicas cuando las empresas más grandes, y todo el foco está puesto en la pyme, pero hago ese alcance porque me parece importante. Y le hemos pedido a los bancos entonces que para cada categoría de empresa ponga a disposición una línea de crédito COVID-19 que es estandarizada, es decir, que es condiciones comunes, conocidas, simples, masivas, para cada categoría o tamaño de empresa, y en condiciones preferenciales de plazo, es decir, que tenga un periodo de gracia importante, que se pague en varias cuotas, y en condiciones de tasa también preferenciales, que básicamente tomen las facilidades de financiamiento que ha provisto el Banco Central, que es una tasa muy baja, y sobre eso que pongan un spread que sea bajo. En definitiva, creemos que vamos a tener condiciones de financiamiento muy, muy atractivas para las empresas, y creo que esto los va a permitir. ¿Ahí no hay un rango conocido, ministro? No sé, un techo de tasa, que usted me diga, no, mira, no puede ser más de un 1% de interés, de un 1,5%, no tengo idea. Pensando en que hoy día la tasa del Banco Central la fijó a 0,5%, por eso estoy en ese rango. Mire, va a ser baja, va a ser bien baja, va a ser muy, muy, muy atractiva, inusualmente baja dado los estándares normales. Hay que entender que los bancos, porque la gente siempre tiende a pensar que si el banco le pasa plata al 0,5%, que es la tasa política monetaria, esa es la tasa a la cual exactamente deberán traspasar los bancos. Pero no hay que olvidar dos cosas. Sabemos que no es así. Pero es que quiero explicarlo porque es importante. Los bancos, primero, para prestar, tienen una serie de requisitos regulatorios, provisiones que tienen que hacer, aporte de capital, que le generan un costo. Segundo, tienen costos de administración que hay que pagar, de tratar los créditos, tramitar los créditos, evaluar los créditos, etcétera. Entonces la idea acá, para ponerlo bien en sencillo, si el Banco Central está prestando 0,5, la idea es que la tasa o el spread que ponga por sobre esa tasa sea muy bajo, ¿no es cierto?, que permita cubrir los costos que el banco enfrenta, pero que no signifique acá un jugoso negocio, porque ¿Ministro? Lo que se trata, se lo hemos planteado con claridad, acá los bancos tienen que ponerse, o sea, acá todos estamos pagando costos, y la idea es que podamos apoyar a las empresas para que salgan de esto. Muy cortito, porque nos preguntaba alguien, yo tengo una micropyme, decía, pero estoy en DICOM, ¿voy a poder acceder a esa ayuda? Porque esa puede ser la situación de muchas empresas. Exacto. Mire, la condición que nosotros hemos puesto para las pequeñas empresas es que sean empresas que hasta octubre del año pasado, ¿ya?, no hayan estado en mora, es decir, si tenían deuda bancaria, si eran clientes de algún banco, no hayan tenido una mora superior a los 30 días. ¿Por qué pusimos eso? Porque después vino el 18 de octubre, ¿no es cierto?, donde generó un problema para muchas pequeñas chicas, empresas chicas, y eso perfectamente las pudo haber puesto en mora después. Entonces nosotros quisimos eliminar ese efecto y decir, mire, si usted venía bien y estaba cumpliendo el periodo de normalidad hasta octubre del año pasado, si no estaba en mora, bueno, usted califica para este proyecto. Ahora, evidentemente, si hay una empresa que debe muchas cuotas, que está virtualmente quebrada, bueno, no va a poder calificar. Pero el grueso de las empresas entendemos que tenían un buen comportamiento de pago, eran viables, son viables, y el problema que enfrentan es que con esta sequía de ingresos que tienen transitoria, una empresa viable puede terminar quebrando, y eso es lo que queremos evitar. Sí, al igual que en centro de salud, de urgencia, no se van a poder salvar a todas, ahí va a haber que escoger, ahí usted pone bastantes parámetros. Cristóbal está en línea también, ministro. Sí, ministro, le quería preguntar respecto del momento en el cual llega el gobierno, después del 18 de octubre, donde ya existe una presión por expandir el gasto fiscal, porque hay una serie de demandas que de alguna manera hay que financiar.
Hay gente que dice que no bastaba con una reforma tributaria, tampoco bastaba necesariamente con la eficiencia del gasto, que es lo que usted ha insistido, sino que hay que endeudarse, básicamente, y empezar a endeudarnos de manera bastante más ambiciosa de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahí vamos en febrero, ¿cierto? Ujú. Y ya muchos pensaban de que eso era desafiar un poco la ortodoxia liberal, por así llamarla, y ahora nos enfrentamos a otra situación en la cual, le tomo sus propias palabras, tiene que haber intervención del Estado justamente cuando el mercado por sí mismo no está generando ese dinamismo, esas lucas en la economía. Alguien diría que eso es una política keynesiana, contracíclica. Tú que eres profesora además de historia económica, me interesa ver cómo esto se interpreta a la luz de un gobierno de derecha, donde me imagino que muchos economistas de la Escuela de Chicago, quizás en la biblioteca esto funciona de otra manera y le tocó a usted en este minuto ejercer en la práctica, otra cosa es con guitarra. ¿Cuántos dogmas, por así decirlo, se abandonan con esto en el propio sector, en la conversación que usted ha tenido con economistas cercanos? Bueno, siempre otra cosa es con guitarra, y eso es lo entretenido. Partamos por ahí, pero yo creo que la pregunta es súper buena porque hay que separarla en dos momentos. Primero, el momento que teníamos antes de la pandemia, donde con todas las presiones de gasto, ¿no es cierto?, y la efervescencia social, la crisis política, con todo había, y sigue siendo válida, una premisa que es fundamental y que yo me alegro que en Chile sea respaldada por todos. O sea, si usted va a tener nuevos gastos permanentes, porque la política así lo decide, porque el momento social así lo decide y es necesario que así sea, bueno, usted tiene que allegar recursos permanentes, porque eso es mantener una responsabilidad fiscal que permita garantizar que esos programas sociales que la población demanda sean sostenibles en el tiempo. Lo contrario es responsabilidad, porque yo podría lanzar programas sociales muy atractivos, pero que van a durar un año o dos y después no los puedo financiar, los tengo que cerrar. Entonces, yo primero hago ese paréntesis respecto a lo que era antes de esta pandemia. Después de esta pandemia, lo que está sucediendo en Chile y en todo el mundo, con gobiernos de izquierda a derecha, es que todos entendemos que este es un shock transitorio de una tremenda envergadura que exige medidas excepcionales y desvíos excepcionales, transitorios, por una vez, con mucha carne a la parrilla, de forma tal de evitar una cosa que es esencial, que este golpe transitorio en lo sanitario, pero sobre todo cómo se traspasa lo económico, y nos va a golpear con mucha fuerza, pero transitorio, no se transforme en algo permanente. Esa es la regla de oro o el mensaje central que estamos nosotros viendo, porque que se transforme en permanente quiere decir que, volviendo al caso de las empresas, esa empresa que sabemos que va a enfrentar un paréntesis, pero que era una empresa viable, ¿no es cierto? Si nosotros no somos capaces de apoyarla, de inyectar recursos, de que acceda al crédito, esa empresa se da de espalda, se destruye valor, se destruyen empleos, se destruyen ingresos, y eso tiene profundas consecuencias sociales. Entonces eso hay que evitarlo a toda costa, de forma tal de que este golpe fuerte sea transitorio y no se transforme en algo permanente. Eso significa que tanto en Chile como en los otros países, en Estados Unidos, en Europa, en Nueva Zelanda, en Australia, todo lo que usted quiera, todos los gobiernos están teniendo déficits fiscales extraordinarios por una sola vez, y es correcto que así sea. Quiero ser claro, es correcto que así sea. Con todo, y esta es una segunda idea fundamental, el límite no es infinito. Cuando yo digo extraordinario, pensemos en los países que solemos hablar en nuestra discusión pública: Inglaterra, Francia, Australia, Canadá. ¿Están teniendo déficit fiscal extraordinario? Sí. ¿De qué orden son? Están entre 7 y 10% del producto. ¿Ya? Y aquí yo quiero ser súper claro y volver al punto de los 2.000 millones que hablábamos al principio. Nosotros hoy día, como estamos hoy, estamos en 8% de déficit. Entonces, el mensaje que quiero decirle es que sí, vamos a tener un déficit fiscal extraordinario y es correcto que así sea, sí, pero no tenemos infinito espacio para ir más allá, y esto quiere decir algo muy concreto, que cualquier demanda de gasto, y en este momento hay infinitas, todas muy bien intencionadas, pero infinitas, tiene que venir necesariamente acompañada de una reducción de gasto por otro lado. Los 2.000 millones que nosotros nos referíamos al principio para ir en apoyo de los ingresos de las familias más vulnerables, ¿cómo se financian? Bueno, con uno de los mayores reasignaciones presupuestarias que hemos conocido. Y es la única manera, y es lo que corresponde. Es lo matemático y lo físico, ministro. Estamos abusando un poco de su tiempo, pero yo creo que es muy, muy útil. Una última pregunta que la está haciendo, o la va a hacer otro conocido suyo, ministro Andrés Huerta, que está en línea.
¿Cómo está, Gracias. ministro? Buenas tardes. Hola, Andrés. Hola. Mire, revisando la prensa internacional, Italia, que es uno de los países que peor lo ha pasado con el virus, lanzó un plan de ayuda que permite a las empresas rebajar hasta 30% sus impuestos de sus inversiones de publicidad en los medios. Usted sabe que una empresa que no anuncia no podrá poner su producto o servicio en la mente de la ciudadanía, por ende arriesga su negocio y, por cierto, los empleos. Todo esto cuando ahora en tiempos de cuarentena se está consumiendo más medios que antes, televisión, radio, online. ¿Se maneja una medida así, ministro, que estimule la inversión en un área tan importante como la publicitaria? La verdad es que en estos minutos no estamos pensando en eso, para serle bien honesto, y acá hay que entender que esta crisis, en su efecto económico, es muy distinta a cualquier crisis. Acá no es una crisis de demanda que se supla gastando más. Si lo que pasa es que la gente no está comportándose habitualmente, cambió sus hábitos de consumo y también genera un efecto de oferta, porque las empresas tampoco están produciendo regularmente, están produciendo a media máquina. Entonces, acá el instrumental clásico es de otro orden de magnitud, más que gasto público per se, que es necesario para ir a suplementar ingresos de las familias que van a haber disminuido su ingreso. Una medida fundamental en todos los países, y acá en Chile también, y nosotros hemos insistido y hemos seguido con mucha fuerza, es inyectar liquidez, aliviar el bolsillo de las personas y de las empresas de forma tal de que puedan pasar este paréntesis y ojalá se quedan las menos en el camino o sufriendo demasiado. Entonces, es distinto el instrumental, Andrés. Bien, gracias. Bien, ministro Ignacio Briones, muchas gracias por estos minutos y dentro de unos momentos más va a estar disponible esta entrevista en nuestra página web, adn.cl, y también la vamos a viralizar y a contagiar lo más posible En las este redes caso, sociales. bueno. Covidizar. Es Bien, un me buen parece. contagio. Ministro, nos vamos a quedar pendientes también a los anuncios que haya para trabajadores que boletean, ¿eh? Porque hay muchas dudas. Sí, oiga, no hablamos nada de eso, pero quiero decir que estamos trabajando con mucha fuerza en eso. Es un pendiente que tenemos, estamos muy conscientes y espero tener esperamos tener noticias la próxima semana al respecto. Sí. Ya, pues, Gracias, ojalá que ministro. sean buenas Bueno, noticias. Gracias, Muchas gracias, ministro. ministro. Gracias a usted. Éxito.